Vamos a abrir la Biblia en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 12. Quiero empezar con uno de los textos que el pastor Ángel Zapata, precisamente el domingo pasado, al comienzo de la fiesta, él nos compartía y nos impartía acerca de los tiempos en los que estamos viviendo. Y nos daba un resumen acerca de las cosas que están aconteciendo hoy en día, señales, cosas importantes en el calendario de Dios. Y saben, hermanos, que ante estas cosas nuestra mente reacciona a veces de una manera determinada. Hay personas que tienden a ser místicos y todo lo que es de Dios lo llevan al plano místico, tan espiritual, tan lejano, que a veces no podemos acceder a ello. Y después de una palabra, de una enseñanza, donde hay mucho misticismo, donde hay mucha revelación, pero que no podemos de alguna manera echarle mano, entonces nos vamos diciendo, wow, ha sido bonito, pero realmente no sé qué tiene que ver eso conmigo. No encuentro la vía para aplicarlo a mi vida. Pero luego está la otra parte, y es que somos demasiado naturales, y ante las cosas de Dios que son espirituales y que se tienen que entender a través del Espíritu, reaccionamos en una forma natural. Quiero haceros referencia a un libro que estoy leyendo, y la verdad que me está bendiciendo mucho, que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Es un título un poco particular. Y cuenta la historia, es de C.S. Lewis, cuenta C.S. Lewis una alegoría, una historia, una fábula de un demonio ya anciano, ya jubilado, que los demonios no se jubilan, ¿cuántos saben eso? Pero ahí C.S. Lewis pues lo pone como que el hombre ya estaba en su chalet del infierno y ya estaba jubilado, se llamaba Scrutopo. Y entonces le escribe a su sobrino, que es un demonio joven que está empezando, que se llama Orugario. Entonces él le escribe cartas a fin de que él sepa cómo debe de actuar con los enemigos, como dice él, o con él dice pacientes a los cristianos, y se refiere a Dios en cuanto al enemigo. Entonces el demonio anciano le habla al demonio joven y le escribe de cómo tiene que tratar a los pacientes, a esos pacientes. Y en una de esas cartas habla acerca de un hombre que es muy intelectual, un hombre que no cree en Dios, porque hay personas que no pueden creer en Dios porque su mente no se lo permite, y no pueden entender las cosas de Dios, porque como dice Pablo en Primera de Corintios, hablándole a los corintios, dice Pablo, porque el hombre natural no puede entender las cosas de Dios porque para él son ¿qué? Son locura. Cuando viene la palabra de Dios o la revelación de Dios y llega a nuestra mente natural, nuestra mente tiene un montón de conflictos. Pero hay un momento donde aún esa mente natural o esa mente atea o que no quiere saber nada de Dios, llega un momento donde Dios siembra una inquietud o siembra una semilla. Y este hombre se encontraba en un lugar donde solía frecuentar, en una biblioteca, y en esa biblioteca comienza a leer un libro. No dice qué libro, pero el infierno tenía prohibido de que las personas leyeran libros acerca de la naturaleza, acerca de la astrología, porque todos esos libros al final te llevan a decir, alguien creó todo esto. Entonces les era permitido pues animar a los creyentes a que leyeran libros referente a sociología, libros referente a política, a temas que no trascienden, sino que son bien naturales y bien sociales. Pero que ni se les ocurriera abrir libros que tienen que ver con algo de la creación, porque al final, cuando nosotros decimos, oye, alguien ha tenido que hacer esto tan perfecto, al final el hombre piensa en Dios, aunque lo rechaza en un principio, pero poco a poco uno tiene que evidenciar y reconocer que alguien que detrás de todo orden
presupone una mente. Entonces estaba leyendo un libro y comienza Dios a ponerle inquietudes y preguntas, a lo cual el diablo joven no sabía cómo responder, pero su tío, el diablo más viejo, le dice: cuando una de las personas que no conocen a Dios tengan un pensamiento que Dios pone en su mente, no contiendas con él. No contiendas con argumentos, porque los argumentos a nosotros no nos sirven. Pero lo que puedes hacer es decirle: tienes hambre. En ese momento, cuando él esté pensando en algo profundo en cuanto a Dios, distráele y llévatelo a tu terreno y dile: tienes hambre. Es la hora de comer. Tienes hambre. Tienes que comer. Entonces el hombre va a pensar, bueno, es que hay cosas más importantes que la comida, ¿verdad? A lo cual tú le vas a responder: claro que sí, por eso, porque es tan importante. Entonces come bien y después de comer, pues entonces te dedicas y sigues con el tema ya más tranquilo. Entonces dice: después, cuando salga a la calle, al final, si tú logras que cierre el libro y lo saques, ya es una victoria, porque al final tú lo sacas a la calle y tú le muestras el autobús número 72, le muestras al hombre del kiosco vendiendo periódicos, le muestras a las personas que están esperando el semáforo y que están pitándole al otro. O sea, es decir, le muestras la realidad de la vida. Entonces la persona se va a convencer de que esos pensamientos que tenía hace un momento eran pensamientos que no tenían sentido, pero que realmente lo que prima en la vida es lo que yo puedo tocar. Mira, esa persona no conoce a Dios y está funcionando. Mira, esa persona tampoco conoce a Dios y también está haciendo lo suyo. Y cada uno está haciendo lo suyo y parece que la gente no necesita a Dios. Pues de alguna manera tú tampoco lo necesitas, le dice el demonio. Así que al final el hombre efectivamente no vuelve a plantearse esos temas, porque está demasiado atado a lo natural. Está demasiado, lo natural le tiene demasiado convencido. Entonces podemos correr el riesgo, repito, de que seamos demasiado místicos y demasiado espiritualoides y no tengamos los pies en la tierra y siempre hablemos en términos que suenan muy espirituales, pero que no se sostienen. Pero también podemos correr el riesgo de anular lo de Dios, que es espiritual y que no podemos entenderlo, y por lo tanto no poder entrar en muchas cosas que Dios nos quiere dar y que son cosas tremendas, que son cosas eternas, que son cosas poderosas para nosotros, que pueden cambiar nuestra vida. Por ejemplo, hay algunos temas como cuando nosotros nos ponemos a hablar acerca de las fechas. Cuando alguien se pone a hablar de que el número 10 representa esto, de que el número 7 representa aquello, de que el número 3 quiere decir esto en la Biblia, o que la Biblia tiene un valor numérico, cada palabra tiene un valor numérico, y cada cosa, para nosotros es muy difícil entender esto, porque se sale de nuestros parámetros espirituales. Es decir, nosotros pregamos con el amor de Dios, nosotros pues podemos sobrellevar cosas que tengan que ver, cosas muy sencillas, términos muy sencillos, pero cuando ya nos quiere llevar Dios o nos quiere llevar la palabra a una profundidad, nuestra mente se obstruye. Y automáticamente nosotros decimos: no lo entiendo, y lo dejo pasar. Y así, entonces, nos convertimos en creyentes básicos, que nunca pueden llegar más allá, y que encima critican a los que enseñan cosas más profundas y a los que quieren vivir, por lo menos, o intentan vivir en una profundidad diferente en Dios. Eso es muy curioso, porque ni nosotros entramos, porque no podemos, porque nuestra mente natural no nos lo permite, pero también criticamos a los que quieren escandalizar su mente o quieren quebrar sus argumentos y quieren ir un poquito más allá. Y una de esas cosas
son las fechas. ¿Sabes que la Biblia, hermanos, es un libro profundo? La Biblia es un libro que lo puede entender un niño, ciertos pasajes, ciertos aspectos de la palabra de Dios, ciertos principios los puede entender un niño. Pero ese mismo principio es tan profundo que ni aún el más entendido puede llegar a captar. Porque la palabra de Dios tiene una capacidad y tiene una profundidad, una belleza, una riqueza que nosotros no podemos entender. Por eso hay gente que se pasa la vida estudiando la Biblia. Y cada vez que nosotros creemos que entendemos más de la palabra de Dios, algo dentro de nosotros nos dice: cada día eres más ignorante. No sé si te ha pasado a ti eso. Cada vez que Dios te revela una verdad, no piensas que sabes más, piensas que sabes menos. Y es curioso. Y cada vez que Dios te revela algo y te enseña algo, dice: macho, cada vez sé menos. No sé por qué. Yo sí sé por qué. Porque Dios es profundo. Porque el Espíritu de Dios sondea aún lo profundo. Dice la Biblia que los cielos de los cielos no pueden contener su gloria. Y nosotros a veces queremos contener su gloria aquí, en un espacio tan pequeño, tan reducido, tan limitado. Pero los cielos de los cielos, el universo, no pueden contener la gloria de Dios. Entonces nosotros tenemos que, cada día que nosotros nos acercamos a la palabra, y nos acercamos a cosas que en un principio no entran dentro del marco en el cual nosotros nos movemos espiritualmente, nosotros tenemos que ser bien humildes y pedirle al Señor que quiebre nuestro corazón, que quiebre nuestro espíritu, que nos ayude a entender, porque no queremos perdernos lo que Él quiere decirnos. ¿Están de acuerdo, hermanos? A lo largo de mi vida ha pasado ciertas cosas curiosas. Cuando yo me convertí en Águilas y llegó un momento en la iglesia, pasó una serie de procesos y circunstancias, y entonces desde aquí, desde Murcia, vino el pastor Juan Carlos, fue a Águilas por ahí en el año 2000 y tomó la iglesia. Yo me había criado, o en esos años, había como 6 años o por ahí yo llevaba convertido, y en todos esos 6 años yo había aprendido acerca del amor de Dios, de la gracia de Dios. Teníamos un pastor que era un maestro de la palabra, que era un hombre que esparcía flores por su boca. Era un hombre que se ponía a hablar y la gente se quedaba, yo estaba ensimismado de ver cómo trazaba la Biblia, cómo te hablaba del amor de Dios. Y yo en ese tiempo lo que necesitaba precisamente era el amor de Dios, era la misericordia de Dios, era el perdón de Dios. Y Dios puso en mi vida a un hombre que me habló todas esas cosas. Así que yo bebía esa palabra. Pero yo pensaba que ese conocimiento en el cual yo me había movido los últimos 6 años de mi vida era algo que era todo. Entonces, cuando vino Juan Carlos, empezó a ponerle nombres a los años. Y a mí me chocaba mucho eso. Año 2000, año de no sé qué. Dios santo, ¿cómo es posible eso? Año 2001, no me acuerdo ahora mismo, no recuerdo de los años. Recuerdo uno, pero hace algún tiempo yo estuve meditando en los nombres de los años y yo vi cómo cada año, de acuerdo al nombre que tenía ese año, de acuerdo al sentir de Dios en ese año para esa congregación, en mí se estaban cumpliendo todas esas cosas. Tuvimos un año de santificación, donde Dios quiso santificar a la iglesia, donde Dios quiso llevar a la iglesia al secreto y santificarla. En ese año yo tuve un crecimiento en el área de la santificación en mi vida. Dejé cosas, me entregué a Dios, me consagré a Dios en una forma mayor. Y entonces yo estaba entrando en el espíritu de la enseñanza
que Dios nos ministraba a nosotros como iglesia. Yo creía eso. Cuando yo escuchaba lo que representaba cada año o lo que Dios quería para cada año, eso a mí me animaba en el Señor a buscar, porque si Dios me lo hablaba, y yo creo que nuestro pastor hablaba por palabra de Dios, y como yo creo que Él nos hablaba por palabra de Dios, yo decía, wow, Dios nos está hablando y nos está dando dirección para el futuro. Y nos está diciendo cuál es el camino que nosotros tenemos que tomar. Así que yo me lo tomaba en serio. Año 2003, año del compromiso. En ese año yo me casé con mi esposa. O sea que, tremendo. Año del compromiso, hermanos. Tenemos que comprometernos con Dios, comprometernos con el propósito de Dios y tenemos que comprometernos con nuestros hermanos, con la iglesia local. Así que yo me comprometí más con Dios, me comprometí más con la iglesia local y me comprometí con mi mujer y me casé con ella. Así que yo fui viendo durante algunos años cómo Dios nos iba dando dirección y yo iba en la fe, porque la palabra de Dios hay que tomarla, como dice el libro de Judas en el versículo 20 y tantos, que dice, sostenidos en vuestra santísima fe o arraigados en vuestra santísima fe. Las cosas de Dios y la palabra de Dios se tienen que tomar por la fe. Yo tengo que agarrarme a sus promesas, agarrarme a su palabra y decir, si yo tengo testimonio de que este hombre está hablando de parte de Dios, yo tengo que creer eso. Porque no es ese hombre. Me puede caer más simpático, más antipático el que está hablando, pero si es Dios el que habla y en mi espíritu hay testimonio de que Dios está hablando, a mí me conviene obedecer. ¿Sí o no? Me conviene obedecer esa palabra. No puedo dejarla que pase. No puedo decir, bueno, una palabra más. No puedo hacer eso. Estaría perdiendo oportunidades preciosas para yo crecer y para yo madurar. Dice el Primera de Crónicas, algunos vinieron a David. David comenzaba a reinar, había reinado en Hebrón, ahora Dios lo lleva a reinar sobre todo Jerusalén, y vienen a él de diferentes partes de la tierra, personas que iban a darle apoyo al reinado de David. Porque todo reinado necesita un apoyo de parte de Dios, pero también Dios levanta personas, hombres y mujeres, que constituyen un apoyo para aquel que va a reinar, para aquel que va a liderar, para aquel que va a pastorear. El pastor, el rey, el líder, el profeta no puede ejercer su ministerio solo, sino que Dios juntamente con él levanta a hombres y mujeres que vienen para darle apoyo a su reinado. Así que vinieron a David. Dice en el versículo 2, en el capítulo 12, versículo 2, estaban armados con arcos y usaban tanto la mano derecha como la izquierda para lanzar piedras y tirar flechas con el arco. Eran parientes de Saúl. O sea, fíjate qué personajes vienen. Vienen personajes que tiran piedras con las dos manos. Y que tiran flechas con las dos manos. Luego vienen, además, dice el versículo 8, también los de Gad se pasaron a David en la fortaleza en el desierto, hombres fuertes y valientes, entrenados para la guerra, diestros con el escudo y la lanza, cuyos rostros eran como rostros de leones y eran tan ligeros como la gacela sobre los montes. Estos, tremendos tipos. Cuando se cabreaban estos, se le transformaba la cara de hombre, se le ponía cara de león. ¿Te has visto algún hombre con la cara de león? A veces cuando yo me miro al espejo, miro eso. Cuando me sube el indio, me miro al espejo y veo un león. Pero a estos no se les subía, a esto le venía el Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo los llevó para darle apoyo a David, hombres fuertes y valientes, ágiles como gacelas, fuertes, y sus rostros eran como rostros de leones. Eran gente de guerra, capaces. Dice también el 16
que vinieron algunos de los hijos de Benjamín y Judá a David a la fortaleza. Y salió David a su encuentro y les habló diciendo: si venís a mí en paz para ayudarme, mi corazón se unirá con vosotros. Pero si venís para entregarme a mis enemigos, ya que no hay maldad en mis manos, que el Dios de nuestros padres lo vea y decida. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, el cual dijo: tuyos somos, oh David, y contigo estamos, hijo de Isaí. Paz, paz a ti, shalom a ti, y paz al que te ayuda. Ciertamente tu Dios te ayuda. Entonces David los recibió y los hizo capitanes de grupo. También, fíjate, hombres y capaces aquí. Y sigue diciendo y sigue hablando. Entonces, sigue hablando. Si tú lees el texto, no lo vamos a leer por el tiempo, porque hay muchas cosas que quiero decirte esta mañana. Pero en el versículo 32 dice: de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer, sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. También quiere decir cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Así que entre toda la provisión de hombres que Dios le manda a David para el apoyo de su reino, le manda a estos 200 jefes junto con toda la tribu de Isaacar, que dice que eran expertos en discernir los tiempos y sabían qué hacer. Y lo que ellos decían, dice, era respetado por sus hermanos, de tal manera que sus hermanos obedecían lo que los hijos de Isaacar decían. Eran hombres con discernimiento espiritual. Eran hombres que veían los aires y tenían nitidez para discernir el ambiente espiritual y los propósitos de Dios. ¿Qué es lo que iba a hacer Dios de ahí en adelante? No sé si tenían una unción profética sobre ellos, pero de tal modo que ellos entendían los tiempos y les decían a sus hermanos: hermanos israelitas, mira, esto es lo que Dios quiere hacer. Mira, he visto a Dios y nos ha dicho esto. He visto un movimiento espiritual hoy y este movimiento está el infierno activo. Vamos a prepararnos o vamos a fortalecer la ciudad, o vamos a fortalecer a nuestro rey, o vamos a apostar vigilantes en tal sitio. Veo un movimiento del infierno a ver si algunos reyes van a venir en contra de nosotros. No lo sé, pero ellos tenían entendimiento y discernimiento de los tiempos. Y en esta mañana yo quiero hablarte acerca de lo que yo creo, algunas cosas de los tiempos que vienen por delante. Algunas cosas que son importantes para nosotros como iglesia y son importantes también dentro del calendario de Dios. Y espero que estemos tranquilos, ¿sí? Porque vamos a ir avanzando, vamos a ir poniendo un terreno hasta el final, llevarnos la enseñanza que Dios quiere darnos en esta mañana. ¿Sí? ¿Vienen conmigo? Amén. Este es un año, que va a comenzar 2017, es un año muy importante en el calendario de Dios. Lo primero que quiero decirles es acerca del calendario nuestro, que se llama el calendario gregoriano. Es un calendario que fue originado en Europa y actualmente utilizado en casi todo el mundo, y se denomina así porque su promotor fue el Papa Gregorio XIII. Este calendario vino a sustituir en el año 1582 el calendario juliano, utilizado desde que Julio César lo instaurara en el año 46 a.C. Debido a este calendario, que era imperfecto, el calendario juliano, el Papa Gregorio tenía que, de alguna manera, los días y las estaciones tenían que coincidir con la liturgia católica. Y entonces, como el calendario juliano tenía algunas deficiencias, las fiestas se hacían o caían, coincidían año tras año en un día diferente del que la liturgia católica había determinado.
dado era que en todos esos años que estuvimos bajo ese calendario, el año, o la fiesta, mejor dicho, se celebraba más de 10 días de diferencia. Entonces, lo que decidió el Papa fue ajustar y hacer un calendario nuevo basado en la órbita del Sol, en el que iba a hacer un calendario que iban a coincidir toda la liturgia, toda la fiesta de la Pascua y toda la liturgia que la Iglesia Católica tenía que hacer. Es una explicación mucho más profunda, pero básicamente es eso, de tal manera que en la noche del 4 de octubre de 1582 dio paso al 15 de octubre. O sea, del 4 de octubre a la mañana siguiente ya era 15 de octubre. Porque el Papa Gregorio dijo, nos comemos estos 10 días y aquí no pasa nada, porque soy el Papa y hago lo que quiero. Entonces comenzó, desde ese día, comenzó el calendario como nosotros lo entendemos, y el calendario que nos dice que hoy es 11 de diciembre de 2016. ¿Sí? Es el calendario gregoriano. Pero hay otro calendario, que es el calendario que usa la palabra de Dios, que usa la Biblia, y es el calendario hebreo. El calendario hebreo es un calendario lunisolar. ¿Qué significa eso? Que no solamente se rige por el sol y por los movimientos del sol, sino también se mueve por la luna. Es decir, se basa tanto en el ciclo de la Tierra alrededor del sol, que es el año, como el ciclo de la luna al rodear la Tierra, que corresponde al mes. Es un calendario donde tiene unos parámetros muy complicados. Pero el pueblo de Israel celebra todas sus festividades, todas sus fechas señaladas, las celebra de acuerdo al calendario hebreo, no al calendario gregoriano. Entonces, el calendario hebreo comienza con el génesis del mundo que aconteció según la tradición judía el domingo 7 de octubre del año 3760 a.C. O sea que para los judíos, antes de Cristo, solamente hubieron 3760 años. Así contaban ellos. Es decir, que el año gregoriano, de acuerdo a nuestro calendario 2017, corresponde al año hebreo de 5777, que comenzó en octubre de este año. Porque el año en Israel no comienza en enero, sino que comienza en octubre. Así que ya los hebreos hace ya como 2 meses que celebraron, que tiraron los cohetes y que todo eso. No sé si tiran cohetes allí, pero ya celebraron el año nuevo. Nosotros lo vamos a celebrar dentro de 20 días aproximadamente. ¿Entienden, hermanos? Entonces, ¿por qué digo esto? Digo esto porque además de Dios guiarnos con nuestro calendario, yo respeto mucho el calendario de la Biblia y respeto mucho lo que la palabra de Dios nos dice acerca de la administración de los tiempos proféticos que Dios tiene con su pueblo. Yo creo que Israel es un reloj profético. Y nosotros nos conviene estar mirando, no estar obsesionados, porque Dios no nos dice que nos obsesionemos, pero Dios nos dice que nosotros observemos los tiempos y observemos lo que Dios hace y los tiempos, cómo transcurren con Israel. Y ahora hay un revuelo porque ya están edificando el tercer templo allí, ya están preparando los animales para el sacrificio. Israel, en un sentido, se ha desviado, porque aunque es el pueblo de Dios, como nación, sin embargo Israel no está sirviéndole a Dios, solamente unos pocos que se han convertido a Jesús, a Yeshua, y que le han entregado su vida y que creen en el sacrificio del Señor Jesús. Pero la mayoría del pueblo de Israel está desviado en sus tradiciones y ellos miran a Dios todavía y ellos están esperando al Mesías que venga por primera vez, cuando nosotros ya hace
casi 2000 años que lo estamos esperando que venga, porque Él dijo, cuando fue tomado al cielo, y Él dijo, ¿habéis visto que este que ha sido tomado al cielo? Algún día regresará a por su pueblo. Así que el pueblo de Dios, los que creemos en Jesús y en la obra redentora de Jesús, lo estamos esperando por segunda vez. Pero en Israel todavía lo están esperando la primera vez. Pero nosotros vamos a aprender lo que Dios estableció en su palabra y que nosotros en una forma espiritual vamos a tomar por la fe y vamos a apropiarnos por la fe. Quiero hablarte de tres periodos señalados por Dios en Israel. Vente conmigo al libro de Éxodo capítulo 31. Éxodo capítulo 31. ¿Están ahí mis hermanos? Éxodo 31, versículos 12 al 17. El primer día, o la primera periodo, fiesta que Dios declara, de la que yo te quiero hablar, es el día de reposo, o el Shabbat. Dice Éxodo capítulo 31, verso 12. Y habló el Señor a Moisés diciendo, habla pues tú a los hijos de Israel diciendo, de cierto guardaréis mis días de reposo, porque esto es una señal entre yo y vosotros por todas vuestras generaciones, a fin de que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Por tanto, habéis de guardar el día de reposo, porque es santo para vosotros. Todo el que lo profane morirá irremisiblemente, porque cualquiera que haga obra alguna en él, esa persona será cortada de entre su pueblo. Durante 6 días se trabajará, pero el 7º día será de completo reposo, santo al Señor. Cualquiera que haga obra alguna en el día de reposo morirá irremisiblemente. Los hijos de Israel guardarán pues el día de reposo, celebrándolo por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre, pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó de trabajar y reposó. Así que Dios lo primero que le dice al pueblo, pueblo, no vas a trabajar 7 días, porque no por mucho que trabajes vas a producir más o vas a ganar más. Vas a trabajar 6 días y el 7º lo vas a consagrar. Ese 7º se llamaba el Shabbat o el sábado, que comenzaba el viernes en la tarde cuando caía el sol y terminaba el sábado en la tarde cuando caía el sol. Así contaba Dios los días. Lo vemos en Génesis. Y fue la tarde y fue la mañana el primer día. Y fue la tarde y fue la mañana el segundo día. Así que en Israel se cuentan los días de tarde en tarde. Nosotros lo contamos de medianoche en medianoche. A las 12 de la noche ya será el lunes. Pero en Israel se contaba a partir de la caída del sol. Entonces, a la caída del sol del viernes, todo el pueblo tenía que dejar las cosas que estaba haciendo. No podían andar más de 1 milla. La persona que quebrantaba, andaba más de la cuenta en el día de reposo, violentaba el día de reposo. No podían hacer, y hay todo un ritual en cuanto al día de reposo. Y cuando Jesús vino aquí a la tierra, tuvo un problema con los religiosos porque habían cogido el día de reposo y lo habían de alguna manera tomado más importante el día que la persona. Pero Dios le da más importancia a la persona que al día. ¿Me entienden, hermanos? O sea, ese día se estableció para que el hombre descansara de toda su labor. Y el énfasis del Sabbat no era el día, sino el hombre. Dice Jesús que el sábado fue creado por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Si Dios hubiera querido darle importancia al día, hubiera primero establecido el Shabbat y luego creado al hombre. Pero primero creó al hombre y por causa del hombre estableció el reposo y el descanso para el hombre, para que el hombre descansara. Pero no tanto que descansara de su obra física, sino que descansara de
aparte que se dejara todas las cosas del mundo, todos los afanes del mundo, y ese día dedicarlo para Dios. Así que a la caída de la tarde los viernes, el padre de familia encendía el candelero. Preparaban la cena, cenaba la familia junta, hacían oraciones, repetían oraciones que enseñaba la Torá, y ahí guardaban su día de reposo. Pero lo que sucede es que muchos, aunque reposaban físicamente, no estaban reposados en su espíritu. Y Jesús le tuvo que decir, oye, pero es más importante guardar el día que sanar a este hombre que está enfermo. Es más importante guardar el día que liberar a este endemoniado, a este hombre de ese demonio que tiene. O sea, los religiosos le daban tanta importancia al día que preferían que un hombre estuviera endemoniado 24 horas más, pero no liberarlo porque eso suponía un trabajo. Pero Jesús dice, pero ¿cómo estáis? El reposo fue establecido por causa del hombre. Y hermanos, y hoy en día Dios sigue enfatizando en el hombre. Dios quería que el hombre descansara de su labor lo mismo que ahora. Nuestro sabbat no es el domingo, nuestro sabbat es la vida en el Espíritu. Ya conmigo, nuestro sabbat es la vida en el Espíritu. Nuestro reposo no es un día. Nuestro reposo es una dimensión donde nosotros entramos en la vida del Espíritu. Nuestro reposo no es Cristo en un día, sino Cristo en nosotros haciendo sus obras. Por eso Jesús a sus contemporáneos les dijo, venid a mí, ¿cuántos? Todos. ¿Los qué? Los que estáis, ¿qué? Trabajados y cargados. En otras palabras, Jesús le dijo, venid a mí, todos los que estáis exhaustos de trabajar, de tanto trabajar. Y en esa palabra expresa un burro cuando está demasiado cargado, que no puede andar el burrito, que está así como que no puede más con su alma, o como un tren que está cargado, una caravana que está cargada y el tren no puede, la locomotora no tiene fuerza para tirar de todos los vagones. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis exhaustos de tanto trabajar con vuestras fuerzas. Venid a mí los que estáis cargados con un montón de cargas, con un montón de problemas, con un montón de situaciones que no he sido yo el que os la ha impuesto, sino que vosotros mismos o el diablo o el mundo os ha impuesto esas cargas. Pero si vosotros venís a mí, aunque vosotros guardáis el sabbat y no trabajáis el sábado, pero vosotros estáis llenos de cargas aún el sábado. Y lo que yo establecí el sabbat es para que vosotros os descargarais. Porque nadie puede celebrar a Dios, nadie puede realmente disfrutar de Dios si está cargado. ¿Sí o no? Alguien que está cargado no puede disfrutar de Dios. Alguien que está exhausto, cansado, no puede disfrutar de Dios. A veces nosotros venimos a la reunión y estamos cansados del día, cansados del trabajo, o no hemos dormido lo suficiente y estamos aquí y a veces nos cuesta mantenernos despiertos, nos cuesta mantenernos alerta, damos cabezadas, nos puede el sueño. ¿Por qué? Porque estamos cansados de tanto trabajar y nuestros cuerpos se resienten. Pero Jesús dice, venid a mí, ¿queréis descanso? ¿Queréis que yo os descargue de vuestras obras? ¿Queréis que yo os descargue de vuestra labor? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Así que ya el día de reposo no es un día, ni siquiera el domingo. Porque aunque el domingo reposamos de nuestra labor, de nuestro trabajo, pero seguimos con nuestras cargas 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Pero Dios quiere que el sabbat sea todos los días con Él. Dios quiere que nosotros reposemos todos los días con Él y que hagamos las obras que Él preparó de antemano. Nosotros venimos y nos descargamos de nuestras obras y de nuestro trabajo y tomamos las obras de Dios, que Él nos ayuda a sobrellevarlas. Él no te va a ayudar a llevar tus cargas, Él te va a ayudar a llevar sus cargas. ¿Entiendes eso? Dios no te ayuda con tus cargas, te ayuda con las suyas. Las tuyas te las deja que tú las lleves.
para que llegue el momento en el que tú digas, no puedo con mis cargas, y diga Dios, esto es lo que yo estaba esperando. Ven a mí, que yo te voy a descargar de las tuyas y te voy a dar las mías, pero yo te voy a ayudar a llevar las mías. Y por eso dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso, ¿para qué? Para vuestras almas. Así que cuando Dios habla del día de reposo, lo que estaba diciéndole al hombre, ese día yo quiero que me lo dediquéis, que sea para mí. Y hermanos, si es muy sabio también, un día a la semana descansar, ¿sí? Es muy sabio. No quieras ganar tanto y no quieras aprovechar tanto tu tiempo que no le des el tiempo a Dios. Eso no es sabio. Cada uno esté en tu casa haciendo cosas o aprovechando el tiempo para hacer cosas, para descansar, para trabajar, para estudiar, para hacer cualquier cosa, por lo menos un día a la semana, ven y dedícaselo al Señor. Sé fiel en eso. ¿Acaso no crees en Dios? ¿Acaso no crees que Dios te puede ayudar? ¿Acaso no crees que Dios puede ayudarte a que el tiempo que inviertes en Él, escuchando su palabra, adorándole a Él, Él te lo va a multiplicar y te va a ayudar con el resto de la semana? ¿Cuántos creen eso? Es un principio básico del reino. Le damos a Dios las primicias de la semana y Dios nos ayuda con el resto de la semana. Así que el día en el que nosotros no trabajamos, vamos a dedicárselo al Señor. Vamos a aprender de Dios. Vamos a venir aquí a adorar con nuestros hermanos. Y no seamos, como dice el libro de Hebreos, como no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. El segundo día que Dios establece está en Levítico capítulo 25. Levítico capítulo 25. Versículos del 1 al 4, Levítico 25, 1 al 4. Dice, entonces el Señor habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando entréis a la tierra que yo os daré, la tierra guardará reposo para el Señor. 6 años sembrarás la tierra, 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá completo descanso, un reposo para el Señor. No sembrarás tu campo ni podarás tu viña. Lo que nazca espontáneamente después de tu cosecha no lo segarás y las uvas de los sarmientos de tu viñedo no recogerás. La tierra tendrá un año de reposo. Fíjate, no solamente Dios establece un día de reposo a la semana, sino que establece un año de reposo cada 7 años. O sea, 6 años trabajarás y el 7º de vacaciones. ¿Qué te parece eso? Ay, Señor, me parece a mí que tú no estás muy moderno, ¿eh? Me parece a mí que tú no entiendes la cultura del esfuerzo y del trabajo. Que hay que trabajar, como dicen los de Murcia, cuanti más mejor. Y dice Dios, estás equivocado. Y yo sé que lo que Dios hace, hay una sabiduría ahí. Y hay un poder de Dios, que emana del mandamiento, que emana de lo que Dios dice. Entonces, el 7º año es año de reposo. También quiere decir, Shemitah, quiere decir la liberación o la remisión. En el año de reposo el pueblo descansa del trabajo y deja descansar la tierra. En ese año se anulan o condonan todas las deudas, de manera que le dan al Señor la oportunidad de proveer. En ese año no trabajaban en Israel. Entonces, lo que nacía espontáneamente de la tierra, y tú dirás, si no siembras, ¿cómo va a segar? Yo no lo sé. Pero Dios lo dijo así, lo que nazca espontáneamente. Yo no sé si los pájaros traían la semilla, yo no sé si todavía quedaba semilla del año anterior, yo no sé si el viento, no lo sé cómo lo hacía, pero el fruto de año en año cosechaba y las higueras daban sus higos y
y los naranjos daban naranjas y todo. Y lo que nacía en ese año, de eso comían. Pero ese año era un año dedicado al Señor y dejaban descansar la tierra. Qué bonito, ¿no? Año de reposo. Versículo 10. Aquí está la tercera fecha señalada. Así consagraréis el 50º año, o sea, el año 50, y proclamaréis libertad en la tierra para todos sus habitantes. Será de jubileo para vosotros, y cada uno de vosotros volverá a su posesión, y cada uno de vosotros volverá a su familia. Tendréis el 50º año como año de jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que nazca espontáneamente, ni vendimiaréis sus viñas sin podar, porque es jubileo, os será santo, de lo que produzca el campo comeréis. En este año de jubileo cada uno de vosotros volverá a su propia posesión. Asimismo, si vendéis algo a vuestro prójimo o compráis algo de la mano de vuestro prójimo, no os hagáis mal uno a otro. Conforme al número de años después del jubileo, comprarás de tu prójimo y él te venderá conforme al número de años de cosecha. Y aquí habla de cómo administrar el año del jubileo. ¿Qué pasaba en el año del jubileo? En el año del jubileo, esta fiesta viene después de un ciclo de 49 años, es decir, 7 periodos de 7 años. Cada 6 años, el siguiente era de reposo, año de reposo. Y tú contabas 7 tiempos de 7 años, que dan 49, y después al año 50 era el gran el gran año de jubileo. Todo ese año, entonces, ¿qué pasaba en ese año? La tierra y la gente reposaban totalmente. Se perdonaban todas las deudas, porque nadie puede descansar con deudas. ¿Sí o no? Cuando tú te acuestas con una deuda grande que no sabes si la vas a poder pagar, dime tú si duermes de la misma manera. Que cuando tú no debes nada. No le debes nada, te acuestas y empiezas. Y dice, chacho, ¿cómo duerme este hombre? ¿Pero qué le pasa? Parece que no le debe a nadie. O sea, está el tipo tranquilo. Está el tipo tranquilo. Hay algunos que le deben a gente y están igualmente tranquilos. Eso no está bueno, eso no es bueno. Eso no es bueno. Lo suyo es estar tranquilo, pues cuando no le debes nadie a nadie, o cuando pagas tus deudas, cuando estás pagando tus deudas, entonces puedes dormir tranquilo. Entonces, por eso Dios, fíjate cómo conoce al hombre y cómo ayuda al hombre a que el hombre pueda descansar. En el año 50, todas las deudas eran perdonadas. Todas las personas a las cuales yo debía dinero, mi deuda era remitida. Automáticamente no le debía nada a nadie. Ni a Hacienda, hermano. En ese tiempo no había Hacienda. No le debía nada. Ahí, si venía el cobrador a mi casa a decir, oye, que me debes tanto. Tío, pero es que no sabes dónde estamos. Estamos en el año 50, 50. Año de jubileo, chaval. No te debo nada. Así que el tipo, claro, se hacían los contratos en base a periodos de 50 años. Pues diciendo, mira, esta tierra es como un alquiler, te la alquilo durante 50 años a este precio, ¿sí? Entonces, llegado a los 50, todas las deudas se perdonaban. Los esclavos que querían ser libres, porque algunos no querían ser libres, pero los esclavos que querían ser libres eran libertados. El dueño que tenía esclavos, el amo que tenía esclavos, esos esclavos podían decirle al dueño, es año 50, es año de jubileo, ya no te pertenezco, ya no te tengo que servir, ya no tengo que ser esclavo tuyo. Dios ha decretado libertad sobre mi vida a través del año del jubileo. Entonces, pero había esclavos, como ya sabemos que eran esclavos que se quedaban en la casa del Señor, porque decían, mira, llevo ya una generación contigo, me tratan bien, soy como uno más de la casa, no me golpean, no me maltratan, sino que me tratan con dignidad. Oye, pues me quiero quedar contigo. Entonces el amo lo llevaba a la puerta y con una lezna le agujereaba la oreja. Le daba ¡pum!, un martillazo en la oreja y se quedaba y entonces iba con su agujerito, ¿no? No se podía poner cualquier cosa, cualquier arete por ahí, tal. Pero
se quedaba con su agujero. Eso significaba que era esclavo por amor. Pero los esclavos que querían ser libres, salían. Y otra cosa importante que pasaba en el año de jubileo es que se restituían las posesiones a su dueño legítimo. Y aquí hay mucha sabiduría de Dios también. ¿Por qué? Porque la tierra es de Dios. Amén. Toda la tierra es de Dios, el mundo, su plenitud y los que en él habitan. Y Dios, cuando el pueblo entró en la tierra prometida, Él le dijo, la tierra es mía, pero yo la voy a repartir en 12 partes. Y esas 12 partes que le toca a cada tribu se va a repartir la tierra por familias. Así que cada familia tenía su terrenito, porque cada persona tiene que tener su tierra para sembrar y tiene que tener su casa donde guarecerse y donde estar. Así que Dios, fíjate cómo era Dios. Dios daba seguridad a los hombres de que cada uno tendría su casa y un pedazo de tierra para sembrar o para trabajarla o para hacer lo que quisiera. Fíjate qué año más tremendo, ¿verdad? El año del jubileo. Año del jubileo. ¿Cada cuánto tiempo pasaba el año del jubileo? Cada 50 años. El año de reposo, ¿cada cuántos años venía? Cada 7 años. ¿Y el día de reposo, cada cuántos días? Cada 7. 7 días, día de reposo. 7 años, años de reposo. 49 años, el siguiente era año de jubileo. Ahora, escucha bien esto. Este año 2017, se cumplen 3.500 años desde que el Señor ordenó estas fiestas. 3.500 años. Es decir, este año se cumple el año de jubileo. 2017, en Israel es año de jubileo. Año donde suceden todas estas cosas. Pero este año, además de ser un año de jubileo, es un año muy especial. Porque es el jubileo número 70. Es el jubileo número 70. Es decir, hace 3.500 años que Dios estableció estas fiestas. Por lo tanto, este año es el 70º jubileo. En otras palabras, han habido 70 jubileos en lo que va de historia desde que Dios establece esta fiesta. Y esto tiene un significado muy especial. Y ahora vamos con otra parte del mensaje. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Yo sé que no es un mensaje muy eléctrico, ¿verdad? Pero de todo quiere el Señor un poco, ¿eh? Estamos tranquilos, estamos con la palabra. El que tenga hambre, hermano, que le diga a su carne que se someta, que se sujete. Yo tengo hambre, yo no comí nada esta mañana tampoco. Así que ya mi estómago me está insultando. Pero yo estoy ahí sometiéndolo a la obediencia a Cristo. Vamos a estudiar algunos aspectos del número 70. Por ejemplo, vemos en la historia cuando Moisés saca al pueblo de Israel. Llegó un momento donde Moisés se encargaba de juzgar a todo Israel. Desde la mañana hasta la noche. Un buen día llega su suegro Jetro y le dice, Moisés, ¿estás loco? ¿Pero qué pasa contigo? O sea, estoy aquí y estoy pasmado de lo que estoy viendo. Porque desde la mañana te sentaste a juzgar a los que venían. Bueno, mira, es que mi vecino me ha robado una cabra y él no me la quiere devolver. ¿Qué hago, Moisés? Bueno, chacho, devuélvele la cabra, hombre. O mira, te ha robado una cabra, es que ya no la tengo, me la he comido. Bueno, pues dale grano, dale algo. Y Moisés estaba bregando con problemas del pueblo todo el día. Y Jetro le dice, te vas a enfermar, te vas a morir. Mira lo que tienes que hacer ahora. Levanta a 70 varones, 70 ancianos de entre la congregación y pones en ellos tu espíritu. Y que ellos juzguen al pueblo y tú te encargas de juzgar los asuntos más importantes. Así que dijo Moisés, wow, aquí hay sabiduría de Dios. Aunque mi suegro me la ha dicho. Pero a veces los suegros dicen cosas sabias. Así que Moisés hizo caso y Dios puso del espíritu de Moisés, lo puso en esos 70. Y los 70 comenzaron a juzgar a Israel.
Y Moisés iba más tranquilo. Número 70. En los días de Jesús, el Sanedrín, que era el concilio de alguna manera que juzgaba los asuntos de Israel, estaba compuesto también por 70 varones, 70 ancianos. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿7? Dijo el Señor. No, si no, hasta 70 veces 7. O sea que el número 70 aparece en muchos lugares en la Biblia. Pero vente conmigo a uno de los puntos claves en el mensaje esta mañana. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Hace algunas semanas, leyendo la palabra de Dios, este texto me impactó. Lo había leído muchas veces, había enseñado incluso, pero este texto, cuando lo leí, el Espíritu Santo me habló en una manera muy fuerte. Lucas capítulo 10, versículo 1, dice: después de esto, el Señor designó a otros 70 y los envió de dos en dos delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y ahí da una relación de las características que tenían estos 70. ¿Sabes, hermanos, lo que a mí me surgió cuando yo veo esto? Y cuando yo leo después de esto, el Señor designó a otros 70, y yo me pregunté, ¿de dónde salen estos 70? ¿De dónde salen? Y otra pregunta, ¿por qué el Señor no elige a 100? O no eligió a 80, o no eligió a 50. 50 es un número también muy bonito. ¿Por qué Dios no elige a 50? Entonces, ese día, hermanos, yo empecé a orar. Señor, ¿quieres levantar tú a 70 personas? Oré en Alicante. Señor, ¿quieres tú levantar en Alicante 70 personas? Yo empecé a orar por eso. Señor, levanta 70 personas en Alicante, Padre, en el nombre de Jesús, yo te las pido para allá. Amén, claro que sí. Y sigo orando por eso, para que Dios levante. Pero conforme pasaban los días, el Señor me iba estrechando un poquito más la revelación, hasta que entendí que había un mensaje muy poderoso en el número 70. Y cuando Jesús terminó de explicar aquí el costo de seguirlo a Él, dice que decidió enviar a 70 discípulos para predicar el Evangelio a toda ciudad y a todo lugar donde Jesús habría de ir. O sea, ¿por qué eligió a 70? Porque Jesús sabía lo que representa este número. El número 70 es representativo de algo nuevo, de algo que comienza. Ya conmigo, el número 70 es representativo de algo que comienza. Y el Señor me llevó a 3 pasajes en la Biblia, y te los quiero compartir. Seguimos avanzando. Génesis capítulo 10. Génesis capítulo 10. Está diciendo, ¿qué tiene que ver el calendario gregoriano con el Shabbat, con los 70 que envió Jesús? Me estás haciendo un lío, pastor. Bueno, espérate un poquito que enseguida vamos a desliar el asunto. Génesis capítulo 10. En este capítulo se mencionan la genealogía de Noé. Cuando Dios le dice a Noé que haga un arca porque él va a mandar un diluvio, hasta ese día todavía no había llovido hacia abajo de la tierra, o sea, del cielo a la tierra, había como un vapor que regaba la tierra, pero no había llovido. Y Noé se pone a decir que iba a llover, y así estuvo durante 120 años edificando el arca, hasta que al final vino el diluvio, y durante muchos días el mar estuvo sobre la faz de la tierra. Pero cuando ya murieron todos los seres, Dios bajó las aguas, Noé baja con su familia, edifica un altar, y entonces Dios declara sobre Noé la misma bendición que declaró sobre Adán. Y le dijo, creced y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, ejerced dominio, etcétera, etcétera. Así que los hijos que le nacieron a Noé eran Sem, que de ahí viene el pueblo de Israel, los semitas; Cam, que de ahí vienen los cananeos;
vienen las naciones musulmanas, y Jafet, que de ahí vienen los europeos, los gentiles. Entonces, pero fíjate lo que dice el capítulo 10, versículo 32. Estas son las familias de los hijos de Noé, según sus genealogías, por sus naciones, y de ellos se propagaron las naciones sobre la tierra después del diluvio. O sea, ¿qué pasaron? Los descendientes de Noé, todas estas generaciones, en el capítulo 10, llegó un momento donde se separaron y se esparcieron, y cada uno de ellos formó una nación. Eso dice aquí la palabra. Entonces, si tú cuentas todas las generaciones de Sem, Can y Jafet, te dan 70. 70. O sea, esta lista de Génesis capítulo 10, y cuando dice, estas son las familias de los hijos de Noé, según su genealogía por sus naciones, y de ellos se propagaron las naciones sobre la tierra después del diluvio. Esta genealogía se compone de 70 personas. Es decir, que de uno que era Noé, salieron 3, Sem, Can y Jafet, y de esos 3 salieron 70, y esos 70 fueron esparcidos por las naciones y edificaron naciones, ellos. ¿Sí? ¿Estamos con eso? Así que con 70 Dios comenzó de nuevo. Y qué curioso que Dios menciona a Noé, menciona a sus 3 hijos, pero luego también escribe por nombre las 70 personas que iban a formar cada una de ellas una nación. Vamos a Génesis capítulo 46. Avanzamos un poquito más. Génesis 46. Génesis 46. Versículo 26. Versículo 27. Dice, y los hijos de José que le nacieron en Egipto eran 2. Todas las personas de la casa de Jacob que vinieron a Egipto eran, ¿cuántas? 70. ¿Cuántas eran las personas de la familia de Jacob? 70. Éxodo capítulo 1, verso 5. Ahí lo tienes al ladito. Éxodo 1, verso 5. Dice, todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 almas. Pero José, dice, ya estaba en Egipto. Así que de uno, Abraham, vinieron los 12, vino Isaac, y de Isaac nació Jacob, y a Jacob le nacieron 12 hijos. Y de los 12 hijos, ellos tuvieron descendencia hasta completar el número de 70. Y 70 fue el número de los que llegaron a Egipto. ¿Te das cuenta? Así que fíjate qué cosa más curiosa. Con 70 comienza Dios de nuevo la tierra. Comienza Dios de nuevo las naciones. Y con 70 comienza Dios el pueblo de Israel. Claro, lo comienza con 1. Pero aquí de alguna manera el escritor, adrede, dice, y llegaron a Egipto 70 personas. Así que, hermanos, cuando Jesús escoge el número de 70 discípulos para enviarlos a predicar, probablemente tenía en mente estos 70 descendientes de Noé que dieron lugar a las naciones y los 70 descendientes de Abraham que dieron lugar a los hijos de Israel. Y él ahora, y yo digo, ¿de dónde salen esos 70? Pues esos 70 representan la nueva generación que Dios iba a levantar de su ministerio y que iban a ser representando a las 70 naciones de la tierra, iban a ir e iban a llevar a la tierra con el mensaje de Jesús. Iban a tener unas características muy especiales. Así que fíjate, hermano, fíjate que este año, y aquí te voy dando ya algunas claves. Este año 2017, nosotros declaramos, número 1, declaramos año de jubileo.
año de jubileo. Este 2017 cobra mucho más énfasis, si cabe, porque muchas veces hemos predicado acerca del año del jubileo, hemos hablado acerca del año de jubileo. Cuando Dios así lo determina por el Espíritu, Él suelta esa palabra. En varias ocasiones yo he oído hablar del año de jubileo y yo he creído esa palabra y me he agarrado a esa palabra y Dios ha hecho algo en mi vida, aunque no fuera el año de jubileo como tal. Pero en este año 2017, año 5777 del calendario hebreo, es el 70º jubileo. Entonces Dios decreta un año donde entramos en el reposo del Señor. Número 1. Entramos a andar en las obras de Dios. Entramos a andar en lo que Dios ha preparado para nosotros. Ya dejamos nuestras obras, dejamos nuestras cosas, dejamos nuestros caminos, dejamos nuestros intereses, dejamos lo que nos gusta, dejamos lo que nos apasiona a nosotros y entramos en el año 2017, donde vamos a ser entendidos acerca de las obras de Dios y vamos a ser entendidos acerca de las cosas que Dios quiere para nosotros personalmente, para nosotros como familia, y vamos a entrar en el reposo de Dios. ¿Qué es el reposo? El reposo es servir a Dios de acuerdo a sus obras. Y yo, hermanos, declaro para mi vida que este año yo no voy a hacer mi voluntad y yo no voy a caminar en mis obras y yo no quiero nada que no sea de Dios. Y si mi alma me dice, haz esto, haz lo otro, yo le voy a decir a mi alma, sométete al Espíritu. Porque es año de reposo. Y este año Dios me dice, descárgate de tus obras, no hagas trabajo. Y eso no significa que me voy a tirar en el sofá espiritual. Es decir, ya le he servido a Dios mucho, ahora me toca reposar. Sí, ya no le debo nada. Ahora voy a vivir de las rentas espirituales. Yo llevo 20 años como cristiano. He tocado mucho la guitarra, hermanos, se lo puedo asegurar. Este año, Benjamín, no voy a tocar la guitarra. Así que, Bartola espiritual. O sea, voy a ser supervisor de nubes. No está diciendo eso el Señor. Está diciendo el Señor, deja tus obras. ¿Sabes por qué estás cansado? ¿Sabes por qué estás frustrado? ¿Sabes por qué estás agobiado? Porque has hecho muchas cosas tú. Porque le ha servido mucho a la religión, le ha servido mucho a los intereses de los hombres. Y por eso te cansas, y por eso te agobias, y por eso te agotas. Porque el cansancio, el agotamiento espiritual no viene de servirle a Dios, viene de servirle al hombre y a la religión. Pero cuando nosotros nos determinamos de escuchar a Dios y de ser entendidos en los tiempos de Dios y de que en nosotros se manifiesten las obras de Dios, entonces nosotros vamos a entrar en un reposo perpetuo. ¿Quieres que te diga algo? ¿Quieres que te diga algo? Cuando Dios estableció el 7º día como de reposo, hermanos, a partir de ahí, el 7º día abrió Dios no un día de 24 horas, sino abrió Dios una etapa. Abrió Dios un ciclo de reposo donde el hombre, no significa que cada 7 días en el Edén el hombre no celebraba el Shabbat, sino que el Shabbat fue creado aquí en la ley. Pero el hombre entró en el reposo de Dios porque hacía las obras de Dios, paseaba con Dios en el huerto y Dios le decía lo que tenía que hacer. Qué descanso, hermanos, cuando hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Qué descanso tiene una persona cuando comienza a hacer las obras de Dios. Así que ¿cuántos creen que este año donde estamos es el año de reposo del Señor? Donde Dios nos quiere revelar sus obras, donde Dios nos quiere revelar sus parámetros nuevos, donde Dios quiere hacer algo hermoso en nosotros. Año donde somos liberados. Tenemos que elegir nuestra liberación. Y lo que Dios nos ha hablado en esta fiesta son, hermanos, Dios ha actuado con mucha severidad con nosotros.
¿Te das cuenta? El Señor ha tenido mucha severidad a través de la palabra en esta fiesta. Nos ha hablado de los tiempos en los que estamos. Nos ha hablado a través del pastor José Luis acerca del carácter que hemos de tener hoy. Y el Espíritu Santo nos habla más acerca de los tiempos hoy, pero también nos llama a tomar una decisión para ser libres e ir donde Él nos envía. Seamos libres, hermanos, de esta generación. Seamos libres de toda influencia satánica, demoníaca en nuestra vida. Seamos libres de todo parámetro mental en nuestra mente. Seamos libres del espíritu de esta generación. Seamos libres para Dios. Y yo declaro en mi vida un tiempo de libertad. Este tiempo, Dios ha estado liberándome durante muchos años, pero este tiempo, en una manera profética, yo lo tomo y Señor, yo declaro que en este año va a pasar como con Jesús, que dijo, el príncipe de este mundo viene, pero él no tiene nada en mí. Tiene que llegar el día donde el diablo venga y me diga, ven que voy a tomar algo, me voy a meter por alguna brecha tuya, pero yo le diga, Satanás, vete porque tú no tienes nada en mí. Todo lo que tengo es de Dios. Y yo lo creo para mi vida, hermano. Y si yo noto en mí incredulidad, y si yo noto en mí algo de la carne, y si yo noto en mí algo del pecado, algún desorden, yo me declaro libertad porque Dios dice, quiero que seas libre. Porque si no eres libre no vas a poder servirme. Si no eres libre no vas a poder adorarme. Si no eres libre no vas a poder adorarme y alabarme como yo quiero. Por eso yo te liberto y yo declaro sobre ti libertad para que tú entonces uses esa libertad para servirme a mí y no para servir al pecado. Y Pablo decía, nuestros miembros no son para servir al pecado. Nuestros miembros no son para la injusticia, nuestros miembros son para Dios. Así que yo voy a ver, mis ojos van a ver y ustedes también lo van a ver. Vamos a ver cómo Dios va a libertar entre nosotros. Va a libertar, va a ser un año donde se va a manifestar la liberación de Dios como hace tiempo que nosotros no vemos. Y Dios va a libertar, vamos a estar en la alabanza y vamos a estar ministrando y tú vas a ser liberado. Y tú vas a ser tocado por el Señor. Nadie te va a poner la mano, pero Dios te va a poner la mano. Y te va a libertar el Señor. Te va a libertar el Señor de temores. Y vas a quitarte y tú te vas a sentir descansado. Y tú vas a venir al Señor y tú vas a oír la voz de Dios. Oye, ¿qué haces con esas cargas? ¿Qué hace con esa carga? Como esa mujer que llevaba una joroba durante un montón de años y que los zapatos se los miraba todo el rato, pero para mirar hacia adelante tenía que hacer un esfuerzo grande. ¿Se imagina cómo iba esa mujer? Jorobada. Pero Jesús, cuando se encontró con Jesús, llegó el reposo, llegó el descanso. Y llegó y Jesús la tocó y esa mujer hizo... Y de repente dijo... Veo lo que viene por delante. Hace un montón de años que estoy viendo los pies míos, los pies de barro. Estoy viendo mis imperfecciones. Estoy viendo lo malo del camino. Estoy viendo todas las piedras que hay en el camino. Pero ahora puedo levantar mi mirada porque el Señor me ha libertado. Y puedo mirar al cielo y seguir las directrices de Dios. Y seguir el camino de Dios. Ni un día más en esclavitud. Ni un día más en esclavitud. Cuando Moisés llegó a Egipto, diciéndole, Faraón, deja libre a mi pueblo para que me sirva. ¿Sabe lo que dijo Faraón? Está bien, después de algunas plagas, después de humillar a algunos dioses de Egipto, Faraón hizo un trato con Moisés. Dijo, está bien, que vayan las mujeres a hacerle fiesta al Señor, pero los hombres se quedan aquí. Así, Faraón, endureces tu cerviz. Toma otra plaguita. Toma otra plaguita, Faraón. Y después de la plaguita, dijo, bueno, pueden ir también las mujeres, pero los animales se quedan aquí. Faraón, no has entendido, Faraón, ni una pezuña se quedará en Egipto.
Y después de las 10 plagas, le dijo, iros todos, todos los animales, llevaros el oro, llevaros la plata, llevaros todo lo que haga falta, porque Dios ha humillado a todos los dioses de Egipto y ya no quiero veros. Tiene que llegar el momento donde diga el diablo, mira, no quiero veros. Dios me está dando por todos lados por causa vuestra. Así que, fuera, servir a Dios. Que ya en el desierto me encargaré de vosotros. Por ahora dejar de servir a Dios. Entonces llega un momento donde el brazo de Faraón, que era duro, pero se encontró con el brazo de Dios, que era más duro todavía. Y el brazo de Dios declaró libertad poderosa. Y nosotros tenemos que entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y vivir en la libertad con la cual Cristo nos hizo libres. Para ya no servir más al pecado, sino que servirle a Dios en novedad de vida. Amén, hermanos. Así que Dios decreta libertad. Tenemos que elegir nuestra liberación. Yo elijo hoy en el nombre de Jesús de Nazaret ser libre. Y Dios me va a examinar y Dios me va a pesar. Y Dios me va a mostrar esas áreas en las cuales todavía el diablo me tiene atrapado, me tiene agarrado. Y yo con la autoridad de Jesús voy a declarar libertad sobre mi vida. Voy a ir a mi familia y voy a libertar a mi familia de todo espíritu extraño. Año de cancelación de deudas. Ay, ¿cómo les gusta eso? ¿Cómo se nota que estamos hasta arriba? Ahora, quiero decirte en este asunto, yo he oído, Dios va a hacer un milagro en tu cuenta bancaria y Dios va a quemar los papeles del Banco Sabadell y la hipoteca que le debes, Dios la va a quemar en el nombre de Jesús. Dios lo puede hacer, ¿sí? Si Dios es fuego consumidor, Él puede tocar los archivos del Banco Sabadell y quemar el disco duro. Él puede hacerlo, ¿sí o no? Ahora, pero también lo que puede hacer Dios es darte a ti la capacidad para que hagas riquezas y puedas pagar tus deudas. Amén. Porque eso también es responsable delante de Dios. Porque lo más fácil es decir, pastor, ore que se acaben todas mis deudas. No, voy a orar para que busques trabajo, gandul. Voy a orar para que te esfuerces y seas valiente y hagas con tus manos lo que es bueno. Y trabajes con el sudor de tu frente y no con el sudor del de enfrente. Porque entonces bienaventurado serás y te irá bien. Entonces Dios hace milagros tanto borrando los ficheros. Padre, borra ficheros en el nombre de Jesús. Hazlo, Señor. O sea que no me he arrepentido ya de tantas malas decisiones que hemos tomado económicamente. Pero Señor, provéeme una forma milagrosa para poder pagar esas deudas. Yo quiero en este año 2017 estar libre de toda deuda. Ayúdame, Señor. Vamos a orar para que Dios lo haga, hermanos. Porque no podemos entrar en el reposo de Dios. A mi casa venía uno que le llamaban el chusquero. Cuando era pequeño. Entonces llamaba a la puerta. Mirábamos por él. El chusquero. El chusquero venía a cobrar los muertos. ¿Sí? Venía a cobrar esto de ocaso. Y entonces lo contrataban tiendas de ropa y tiendas. Entonces iba por las casas el tipo y entonces llamaba, oye, que le debes a la tienda esta tanto. Entonces en algún momento cuando mi madre la pobre no tenía, entonces llamaba a la puerta y decía, el chusquero. Cállate. Mamá, calla. Entonces el chusquero, Loli. Y la Loli no decía nada. No decía ni muti. Claro, cuando tenía dinero iba y lo pagaba, ¿no? Pero entonces, qué bueno, hermano, que ya el chusquero no llame más a nuestra puerta.
Cuando ya pagamos la deuda, ya no veíamos más. Cuando llamaban a la puerta, ¿será el chusquero? No, el chusquero no le debemos nada. ¿Será otro? ¿Será? Entonces ya íbamos, ya ni mirábamos. Como esas personas que te llaman por teléfono y dicen, ¿este número de quién será? ¿De quién será? ¿Será alguien que le debo? ¿Será alguien que lo he dejado tirado? ¿Será alguien que...? Y entonces empezamos a ver si esos números están relacionados con alguien. Pero ¿sabes lo bueno que es, hermano? ¿Sabes lo bueno que es? Que te llamen por teléfono y diga, Dios te bendiga, ¿quién es? Y que del otro lado no diga nadie, ¿cómo que Dios te bendiga? Sí, que Dios me bendiga, pero págame lo que me debes. Así me va a bendecir el Señor. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que nadie puede ser verdaderamente libre cuando tiene algo por ahí. Algo que no está bien. Alguna deuda que no has pagado. Si eres empresario, paga lo que debes a tus empleados y págale bien. No seas agarrado. Hay empresarios que son muy agarrados, más agarrados que un chotis. ¿Sabes que un chotis, no? El baile ese madrileño que están pegados los dos, que se mueven. Así hay muchos empresarios que luego vienen y le dan ofrenda al Señor, pero no le pagan bien a sus trabajadores. Eso no le agrada al Señor, mi hermano. Y si eres empleado, no le robes a tu jefe, no te lleves nada de tu lugar de trabajo. ¿Sí? Bueno, si solamente es un paquete de Potsit, está robando. Y eso también nos va a dar a nosotros la libertad de poder pedirle a Dios que Él nos ayude. Amén. Así que año de cancelación de deudas. Año de recuperar todo lo que el diablo nos ha robado. Eso se llama restitución. En el libro de Joel, capítulo, no me acuerdo del capítulo, pero dice, yo restituiré todos los años. ¿Cuántos creen aquí que han perdido tiempo en la vida? Yo he perdido tiempo en la vida, yo he perdido mucho tiempo en la vida. He perdido tiempo envuelto en otras cosas, en otros pensamientos, en otras historias. Pero yo creo, hermanos, que Dios en este año va a hacer mucho más de lo que ha hecho en muchos años. Y Dios va a hacer algo acelerado. Y Dios va a hacer algo rápido. Y sabe, hermanos, lo que el Señor me hablaba esta mañana y me daba testimonio esta mañana. Debido a los tiempos que vienen, nosotros nos vamos a preguntar, como yo me pregunté cuando vi esto de Lucas 10, ¿y dónde han salido estos 70? Porque, Jesús, los 12 discípulos, y con los 12 discípulos, hermanos, vemos un montón de historias y palabras que Jesús les habla a los 12 discípulos. Pero de repente, en un versículo, dice, y levantó estos 70 y los envió, llenos del Espíritu Santo, echaron fuera demonios, hablaban en otras lenguas. Los tipos eran gigantes espirituales. Jesús, ¿de dónde te has sacado estos 70 personajes en un versículo? Y el Señor me daba testimonio esta mañana. Así nos vamos a preguntar nosotros, ¿de dónde han salido estos que están siendo levantados por Dios? Así. ¿Cuánto ha tenido que bregar el Señor con algunos de nosotros para levantarnos? Y para estar aquí, hermanos, aquí no nos ha puesto el ayuntamiento, sino que Dios ha invertido mucho y ha tenido mucha paciencia con este que les habla para poder llegar a decir algo que tiene sentido. Pero por causa de los tiempos que vienen por delante, hermanos queridos, Dios va a pasar como estos 70 y vamos a decir, ¿dónde ha sacado Dios a esta gente? ¿Dónde ha sacado este que es recién convertido? Y Dios lo ha levantado ya y lo tiene tan claro el concepto del reino. ¿Cuánto hemos tenido que bregar nosotros, hermanos, para dejarnos usar por el Señor? Pero esta generación de los 70 van a ser gente que van a aprender así. Que Dios le va a dar de su espíritu en una forma rápida, en una forma, no que Dios no va a procesar, sino que Dios lo va a hacer mucho más rápido que las otras veces. Eso es lo que el Señor me daba testimonio. Así que
tiempo de recuperar todo lo que el diablo nos ha robado. Todo, en todos los sentidos. Tú me has robado años de mi vida, Satanás. Yo los voy a recuperar en el nombre de Jesús. Tú me has robado relaciones, se las voy a recuperar. Tú me has robado economía, la voy a recuperar. Tú me has robado palabra de Dios, yo la voy a recuperar. Yo voy a meterme con el Señor en seriedad. Tú me has robado a mí mi dignidad y mi estima, pero yo la voy a recuperar este año en el nombre de Jesús en Nazaret. Porque Dios, todo lo que era mío, vuelve a mí. Todo lo que Dios me dio a mí. Porque Dios es el dueño de los dones. Dios es el dueño de los ministerios. Dios es el dueño de la familia. Dios es el dueño de todo. Pero Dios me da a mí una parte para que yo la administre. Y si yo no la he usado bien, y si yo no la he administrado bien, por lo que sea, y yo me arrepiento, el Señor me dice, año de jubileo. Recupera. Es un año de gracia especial, de gracia sobrenatural, para recuperar todo eso. Año de comienzo de otra etapa profética. 70. Hermanos, hace 70 años, 2017, hace 70 años que Israel se estableció como nación. 70 años. Año 2017. Y lo que yo creo es que Dios va a empezar otro trato con Israel. Yo no sé si bueno o malo. Yo no puedo decirte que los tiempos que vienen van a ser tiempos maravillosos, fantásticos, chachipiruli, que lo vamos a pasar todo más bien que nada, que no vamos a tener problemas. No, todo lo contrario. Yo creo que los tiempos que vienen por delante van a ser tiempos de más persecución, van a ser tiempos de más estrechez, pero van a ser tiempos también donde Dios se va a mostrar. Por eso Dios nos está hablando de esta manera y por eso Dios nos ha hablado de esta manera esta semana. Porque Dios quiere hacer con nosotros algo que es muy santo. Dios quiere hacer con su pueblo, con la iglesia, con aquellos que ha invertido tantos años y tantas palabras y tantos sentires y tantas horas de enseñanza. Dios no es un mal inversor. Dios no lo va a tirar a la basura, sino que Él nos dice, todo lo que yo he invertido en ti lo voy a cumplir. Y aunque vengan los tiempos malos por delante, tiempos difíciles, complicados, para aquellos que son siervos de Dios y para aquellos que se definen por el Señor, aunque vengan tiempos difíciles, pero Dios va a estar en una manera fuerte con nosotros, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Amén. Dale el aplauso al Señor. Aleluya. Año de establecer perdón de toda ofensa. Año donde tú tienes que perdonar a los que te deben. Es más complicado, ¿no? Ok, no estoy hablando de que si un hermano te debe 20 euros, que diga, te los perdono. Claro, si ese hermano no te los paga ya durante un tiempo, más vale que se los perdones y no que queden mal con el hermano por causa de esos 20 miserables euros. Pero yo me refiero a otro tipo de deudas. Me refiero a deudas que tienen que ver con palabras, deudas que tienen que ver con actitudes, deudas que han provocado daños. Pídele perdón a tu esposa por lo mal esposo que ha sido. Pídele perdón a tu esposo por ser una gotera continua durante tantos años. Eso dice Salomón. Dice que hay mujeres que son como goteras continuas. Tú sabes que eso es uno de la tortura que utilizaban los nazis. O sea, ellos no te aserraban. No. Ellos te amarraban a un sitio y una gota, clink, 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 clink. Y tú dices, ay, qué chachi, ¿no? O sea, con agüita cayendo y todo. Pero cuando llevabas días escuchando esa gotera, así son muchas mujeres. Muchos hombres.
Entonces, ¿qué me refiero, hermano? Que ha habido en el matrimonio, ha habido muchas palabras que se han dicho, muchas ofensas que se han dicho, muchas malas actitudes que hemos tenido el uno para con el otro. Dios dice, es hora de perdonar. Es hora de establecer perdón al que te debe. Págale al que te deba. Si es tributo, tributo. Si es honra, honra. Págale a cada uno lo que se le debe. Si tú tienes que perdonar o pedir perdón, es tiempo de hacerlo. Porque eso va a liberar. Eso va a liberar un tiempo nuevo. Cada vez que mi esposa y yo nos juntamos y nos pedimos perdón o oramos el uno por el otro, establecemos entre nosotros perdón, y el perdón nos libera. Nos libera. Algo se desata en la casa, algo se desata entre nosotros, en la relación entre nosotros. Ya no hay sospecha, ya no hay cosas por ahí que están ocultas, sino que Dios desata. Hay algo de Dios que se desata. Entre relaciones, entre hermanos y hermanas en Cristo, entre familiares. Escucha, año donde Dios prepara y envía a sus 70 para ir a las naciones. Y 70 no son 70 en número, sino es un número. Es el número de creyentes que van a ser llamados por Dios, que van a ser despertados por Dios, que van a ser capacitados por Dios para ir donde Dios quiere que vayan. Y este año, fíjate que en octubre fue cuando enviamos a nuestro pastor. Hemos comenzado el año 5777 enviando a nuestro pastor como primicia de lo que Dios va a hacer con nosotros. Después de nuestro pastor vienen los 70. Siete por 10. A los que les gustan los números, la simbología numérica de la Biblia. 7 el número perfecto, y 10 representa la plenitud. 10 es un número completo. Como el Cana le dijo a Ana, Ana, ¿por qué lloras por hijos? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Como diciendo, ¿no te soy yo mejor que todos los hijos que puedas tener? Claro, Ana le dijo, sí, yo te quiero mucho, el Cana, pero yo quiero un hijo. Y el número 10 representa la plenitud, algo total, la cantidad de algo específico. 7, el número de Dios, el número perfecto, por 10, solo 70. Todos los que Dios va a llamar, todos los que van a ser preparados por Dios, todos los que van a ser capacitados por Dios. Hermano, y yo me quedo pasmado, que yo digo, Señor, hazme a mí como uno de esos 70, porque yo todavía no soy. Fíjate las características que tienen estos 70. 70 que preparan el camino. 70 precursores, porque ellos iban a ir delante de Jesús a toda ciudad y lugar donde había de ir. 70 que oran, porque son 70 personas que le piden a Dios que envíe obreros a su mies. 70 que iban a ir a depender de la provisión de Dios. 70 que van a aprender a depender de la provisión de Dios. Porque Dios dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y a nadie saludéis por el camino. 70 que establecen shalom donde quiera que van. Paz. Ahí en la casa donde entréis, declarar paz. En la ciudad donde entréis, declarar paz. Y si ahí hay un hombre de paz, vuestra paz se quedará ahí. Pero si esas personas no son gente de paz, vuestra paz volverá a vosotros. Así que son 70 personas que tienen la capacidad de establecer en un lugar paz. ¿Sabes lo que significa eso? ¿Sabes lo que es eso? Cuando tú vas a un lugar donde hay ira, a un lugar donde hay desorden, tú entras. La presencia de Dios en tu vida establece paz. La gente empieza a arrepentirse. La gente empieza a pedirse perdón los unos a los otros. Cuando te pones a orar, cuando te pones a adorar, cuando haces algo de Dios ahí en esa casa, hay una reacción en las personas. El desorden comienza a exponerse. Las tinieblas comienzan a exponerse. Y tu vida establece paz en esa casa. Dios quiere levantar 70 que donde vayan establezcan paz. Echen al diablo fuera y establecen shalom de Dios. 70 que no van en pos de su ganancia ni de su estómago.
Porque dice, entonces permaneced en la casa comiendo y bebiendo lo que os den, menos pescado. No, eso no lo dice. Porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Había algunos que se pasaban, uy, esta casa no me gusta, la comida que hay aquí no me gusta, uy, me voy a la otra. A ver si en la otra hay mejor cama, a ver si en la otra. Y dice Dios, quédate ahí. Donde te abran la casa, te quedas. 70, fíjate, 70 en los que acercan el reino de Dios. 70 en los que se manifiesta el poder de Dios. Porque dice, cualquier ciudad donde entréis, Él le dice que echen demonios fuera, que sanen a leprosos, de gracia recibiste, dad de gracia. 70 con espíritu de poder. 70 que van en representación de la Trinidad. Porque dice el versículo 16, al que vosotros escucha, a mí me escucha, y el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza, y el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. Y luego el versículo 17, este me gusta mucho, 70 que regresan con gozo. ¿Tú sabes cuántos hay que han sido enviados por Dios y no regresan con gozo? ¿No acaban su camino? Algún día fueron llamados por el Señor, tuvieron un llamado por el Señor, pero se quedaron en el camino. Algo les pasó, algo les ocurrió. No regresan con gozo. Pero lo que Dios quiere llamar, lo que Dios va a llamar y lo que Dios está llamando y levantando y preparando, van a ser gente que van a ir enviados por Dios y van a regresar a Dios diciéndole, Señor, mira, hasta los demonios se sujetaban en nuestro nombre. Tremendo, Señor, aleluya. Y Jesús le responde, muchachitos, no se asombren porque los demonios se sujetan en mi nombre. Gozaos más bien porque vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. 70 que están escritos en el libro de la vida. ¿Te das cuenta de las características de esta gente, hermanos? Así que después del envío de nuestro pastor, prepárate, porque Dios quiere enviarnos a nosotros. Dios quiere levantar una generación donde Dios va a levantar abruptamente. Tenemos que ir preparados, porque vamos a ir como ovejas en medio de ¿qué? De lobos. Como ovejas en medio de lobos. ¿Reciben el mensaje, hermanos? Ahora entiendes por qué te he hablado del calendario gregoriano y del hebreo y del año de reposo y de todo lo que Dios estableció. Porque yo creo que en este año confluyen muchas cosas proféticas. Toda esta década, 5.770, 5.780, es decir, 2010, 2020, es una década donde Dios nos está hablando por activa y por pasiva. Es una década donde Dios está declarando muchas cosas a nivel profético. Algunas de esas cosas quizá no las vemos en el momento, pero son cosas que Dios suelta, que Dios declara y que las vamos a ir viendo en una manera progresiva. Todos los años hemos escuchado las palabras de nuestro pastor Radamés, cómo Dios lo usa también para determinar tiempos y para definir tiempos. Que yo recuerde desde el año 2010, un poco antes, Dios está hablando mucho acerca de Él. Yo creo que esta década es una década que cuando termine vamos a ver muchos cambios a nivel mundial. Y Dios nos está hablando para que estemos preparados. Cierra tu Biblia y ponte en pie. Terminamos orando. Unos valientes, hermanos, perseverado ahí. Aleluya. ¿Le quedan fuerzas para orar? Sí. Amén. Vamos a estar ahí un momentito. Un momentito. Padre, gracias. Gracias por este día y gracias por esta palabra. Señor, de esta forma, de alguna manera, termina nuestro tiempo de fiesta. Esta semana
donde tú nos has hablado tantas cosas poderosas para nosotros, Señor, como casa espiritual. Te ruego, Dios, que tú nos ayudes a entender todas estas cosas. Algunas suenan un tanto extrañas. El hablar de fechas, el hablar de significados, suena un poco extraño. Pero, Señor, todo esto lo sometemos al Espíritu. Y todo esto, Señor, nosotros lo tomamos en fe para que se vayan cumpliendo todas estas cosas. Yo declaro, Señor, en el nombre de Jesús, año de jubileo. Año de jubileo, donde todas estas cosas que hemos dicho, que hemos lanzado por el Espíritu, van a suceder entre nosotros. Vamos a ver cambios grandes, vamos a ver un movimiento, vamos a ver un aumento, vamos a ver una libertad gloriosa. Vamos a ver milagros creativos, vamos a ver cosas extraordinarias en medio de nosotros. Y esto no es jerga evangélica para animar en la carne. Es tu calendario, Señor. Queremos ser entendidos en el calendario. Ayúdanos, Señor, a ver todo esto plasmado en nuestra vida, en nuestra casa y también en la iglesia. Bendice, Señor, a tu pueblo. Llévanos en paz en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale el aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Ya conmigo, aleluya, hermano. Sí, Señor.